Hoy trata sobre la soledad justamente y por eso quisimos empezar sabiendo que de verdad no es lo mismo que estar solos que acompañados y que este tema en realidad de que mejor solo que mal acompañado para nosotros no funciona y que estamos muy bien acompañados entre nosotros y sobre todo muy bien acompañados por usted que nos manda sus mensajes y que nos hace saber que este programa le sirve y de verdad estamos muy contentos de que así sea. Que arranque nomás entonces. Que arranque nomás. Y hoy muy diferente, gracias Gaby, porque de verdad en lugar de ir a la calle a hacer la encuesta sobre la soledad, hemos preferido hacer una encuesta más casera, hemos preferido hacer la encuesta aquí, con la gente que hoy está. ¿Qué les pasa a ustedes con la soledad? Si ustedes levantan la mano, yo les doy, y ahora voy. Sí. Sí. ¿Tu nombre? Marta. Marta. Me pasa que yo soy muy comunicativa, pero de repente, estando en casa, rodeada, me siento sola. Ajá, muy y bien. Se van y a su vez me siento sola también. Entonces Ajá. no sé cómo entender eso. Muy bien. Realmente no Como me si la soledad comprende. no dependiera de cuánta gente hay a tu alrededor, ¿no es cierto? Exactamente. Entendimos, sí. ¿Tu nombre? Mi nombre es Silvina, Jorge, y yo te quería preguntar porque me pasa de que yo formé mi familia hace 8 años con mi marido, tengo una nena de 6, ¿no? Por ejemplo, los domingos mi marido generalmente trabaja y yo me siento sola y estoy con mi hija, pero quisiera que me vengan a visitar, estar como están los vecinos o amigos que sé que están con su familia, con su papá, con su mamá, con los abuelos. Ajá. Y yo me siento sola y estoy con mi hija, que sé que es mi familia. Muy bien, quiere decir, la soledad que además tiene que ver con la soledad verdadera y real, que estás no está con tu esposo que está trabajando, que estás con tu hija, pero como si no alcanzara. Como si no alcanzara. Exactamente. ¿Sí, tu nombre? María Celeste. Sí. Yo quería preguntarles qué pasa cuando uno se siente sola y que le da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza cuando me siento sola. Muy bien, la soledad a veces da tristeza. La soledad a veces lo conecta, algunas personas por lo menos la conectan con la tristeza. Le pregunto a usted, y le pregunto a ustedes, ¿siempre? ¿Siempre estar solo te conecta con la tristeza? ¿Siempre que estoy solo estoy triste? Sí, claro, vamos aquí a la señora que se llama... Estela. Sí. A mí me pasa que a veces deseo estar sola y cuando estoy sola extraño. Ajá, como que un ratito está muy bien, pero pasado un ratito ya empieza a pesarte. Sí. ¿Eso es? Sí, claro. Vamos aquí a la señora, ¿qué se llama? Elena, Sí. a mí al revés, yo estoy con mi nena cuando estamos solas, tiene 10 años y ella por momentos me dice, mami, apaga todo, que es lindo estar así, en soledad, me dice. Ajá. Y disfrutamos de ese momento. ¿Qué edad tiene tu hija? 10 años. 10 años y disfruta de estar en soledad. ¿Qué tal? Los chicos viven cada vez más lúcidos. Vamos a tener problemas en cualquier momento en el mundo en el que vivimos. Sí, vamos a preguntarle a la señora. A ¿Tu mí nombre me es? gusta, Marta, Sí. a mí me gusta pensar en la soledad como encuentro conmigo. Claro, muy Y bien. no siempre es grato ese encuentro. Yo no quiero dejar escapar esto que dice Marta porque a pesar de que estábamos diciendo que hacíamos una encuesta y que no íbamos a hablar sobre esto, la verdad que lo que dice Marta es muy claro, ¿no? Ella dice que estar solo tiene mucho que ver con un encuentro con uno. Y es lo mismo que venían diciendo, que a veces uno busca este encuentro, que a veces uno necesita este encuentro y que a veces uno se aburre de este encuentro, ¿no? Después de un ratito empezamos a extrañar, decía recién la tribuna. Muy bien, esto es lo que sucede, porque hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Como bien decía la señora cuando empezó a hablar, no importa cuánta gente haya alrededor, a veces me siento solo de todas maneras. No estoy solo, pero me siento solo. Y otras veces ni siquiera me siento mal cuando estoy solo. Y entonces Marta decía hace un ratito, y quiero que usted piense en esto, que estar solo también es una excusa para poder encontrarse con uno mismo. Y este encuentro de uno con uno mismo parece una tontería, ¿no? Si uno lo saca de lo psicológico, parece hasta un contrasentido. ¿Qué es esto de encontrarse con uno? Y sin embargo, lo que sucede es que no siempre tenemos una buena relación con nosotros mismos, ¿eh? Estamos muy acostumbrados a decir, y entonces me pregunté, y entonces me dije, pero nunca decimos, y entonces me escuché, y entonces me contesté. Encontrarnos con nosotros, como dijo Marta, siempre significa encontrarse con alguien que no necesariamente me gusta. Y entonces, ¿qué pasa cuando no me gusta? Bueno, una de las cosas que pasa cuando no me gusta es que empiezo a desesperarme, empiezo a sentir, preste atención, empiezo a sentir que no soy suficiente compañía para mí mismo. Y entonces esta idea es lo que me conecta con el sentirme solo. Nosotros intentamos en este ratito nada más acompañarla, pero seguramente no vamos a poder reemplazar la relación suya con usted. Mercedes de Olivos quiere saber, si uno sufre la soledad, ¿tiene que buscar relacionarse con otras personas o aprender a vivir en soledad? Jorge. Sí, Mercedes, te contesto. La respuesta es... Voy a repetir la pregunta para que entiendas que entendí.
Tu pregunta es, ¿debe uno hacer cosas para relacionarse o debe aprender a vivir en soledad? Te contesto, sí. ¿Escuchaste? Sí. ¿Sí qué? Sí, las dos cosas, sí. Tenés que aprender a relacionarte con los demás, tenés que salir a la búsqueda y además tenés que aprender a vivir con vos. Esta es la respuesta. La respuesta es sí. Esto no tiene un solo camino, ¿no? La soledad es algo que en realidad tiene muchas salidas y que tiene muchas aristas y que tengo que conquistar todas ellas, ¿eh? De esto se trata. Hay una cosa que escribí hace muchos años que no es muy alegre, pero que a mí me parece que refleja un pensamiento mío, por lo menos mío, sobre esta historia, que es que de verdad el canal de parto y el ataúd están diseñados para un solo cuerpo. Nos guste o no nos guste, hemos nacido solos. Nos guste o no nos guste, la muerte es un acto de alguna manera solitario. Pero entre estos dos caminos, entre estos dos extremos, de nacer solos y en última instancia morirnos existencialmente solos, entonces uno puede encontrarse con nosotros, sobre todo si decide encontrarse, ¿no? Porque no tiene que ver con estar, tiene que ver con encontrarse, que es lo que de alguna manera estábamos diciendo hace un rato. Sí, claro. ¿Tu nombre es? Jorge, mi nombre es Alicia. Jorge, ¿qué sucede con aquellas personas que tienen que estar todo el tiempo reunidas y, por ejemplo, parejas que no pueden salir solas, que tienen que estar siempre en compañía? Bueno, lo que plantea Alicia es un ejemplo bastante clásico, sucede muy frecuentemente, y si entendemos lo que dijimos en el primer bloque respecto de la soledad, donde uno no se siente buena compañía de sí mismo, tenemos que empezar a pensar que de alguna manera en estas parejas que no pueden estar nunca solas, que tienen que buscar otras personas para estar, quizás no sean buena compañía entre ellos, ¿no? Quizás en realidad se han habituado a acompañarse de los otros y han perdido la posibilidad del encuentro entre ellos y se sienten solos a pesar de estar en pareja, ¿no? Sí. ¿Tu nombre? Doctor, María Teresa. María Teresa. Yo estoy sola, sin pareja actualmente, y noto que me refugio mucho en mis hijos. Quiero saber si eso es perjudicial para ellos. No los agoto, no los agobio, siento que no. Hacen su vida, estudian, claro, trabajan, pero... Y si no haces nada de esto, yo te pregunto, ¿por qué será que se te ocurre hacer esa pregunta? No es tanto, no debe ser tanto. Ah, vos querés saber si los agotás tanto. ¡Tanto! No, Pero tanto poco. no. Un poquito, ¿no? Sí. La verdad es que es muy duro lo que decís, porque en realidad es la situación de muchos que en realidad, por diferentes razones, porque una de las cosas que desemboca en la soledad es la muerte de un ser querido, ¿no? No podemos evitar la partida de un ser querido, un divorcio, una separación. Todo esto nos pone en contacto con la soledad. Pero sobre todo nos pone en contacto con una idea de la soledad que yo necesito que usted piense en este momento, ¿no? Que es, en realidad, hay una soledad que es la no compañía de mí mismo. Hay una soledad que es la de no encontrar a nadie afuera. Pero hay una soledad más, ¿no? Una soledad, yo diría, la más enfermiza de todas las soledades, que es la soledad donde yo he decidido quién es el que me tiene que acompañar. Esta es una soledad manipuladora. Esta es una soledad condicionadora respecto de la afuera. Esta es una soledad que no me hace bien a mí y que no le hace bien, María Teresa, a aquella persona en la cual yo deposito mi soledad. La verdad es que me parece a mí que nadie tiene que hacerse cargo de mi soledad. Y en todo caso, seré yo el que tengo que darme cuenta que yo necesito estar acompañado, que yo necesito de los otros. Pero seguramente, María Teresa, si vos no querés estar conmigo, si vos no querés hablar conmigo, si vos no querés que vos y yo vayamos a tomar un café, bueno, posiblemente Marta quiere ir conmigo, o Silvina quiere ir conmigo, la señora que se va a ir a vivir conmigo en un ratito, que yo le propuse, me dijo que sí. No me olvido, ¿no? No me olvido de nada, seguramente en realidad alguien quiere estar conmigo. El tema está en no cargarte con que vos sos la que tiene que querer estar conmigo. Ni cargarte de si sos mi pareja, ni cargarte de si sos mi amigo, y por supuesto, mucho menos todavía, cargarte con esa responsabilidad si sos mis hijos. Y entonces ahora, por suerte, digamos así, como en algún momento puede suceder que si tus hijos no están viendo este programa, se enteren, les vamos a decir a tus hijos con toda conciencia y sociedad entre vos y yo, que quedan liberados en realidad. Y que a partir de acá, mamá se va a ocupar de hacer cosas por su propia soledad. O va a aprender a quedarse sola, como le enseñamos a Mercedes. Pero en cualquiera de estos casos, hagan sus vidas, que para esto están, ¿no? ¿Sí? Claro, por supuesto. Sí, ¿tu nombre? Gloria. Gloria. ¿Qué pasa, de acuerdo a lo que dijo la señora, que estando acompañado uno se puede sentir solo y los de alrededor no se dan cuenta? Bueno, una de las cosas es por qué los demás deberían darse cuenta, ¿no? ¿Por qué los demás deberían darse cuenta que yo me siento solo o que yo me siento acompañado? Es decir, ¿cuál es la exigencia esta que implica mi planteo de que tenés que darte cuenta de lo que me está pasando sin que yo te lo cuente? La verdad es que una de las cosas que tiene la sensación de soledad es, primero, que lo tengo que resolver yo. Segundo, que es mi responsabilidad.
Y tercero, que no puede ser condicionante de nadie. No puedo estar esperando que el otro se dé cuenta que estoy solo. ¿No podría darse cuenta que yo estaba solo y llamarme para invitarme? No, no podía darse cuenta que estás solo y llamarte para invitarte. En realidad, si vos querías ser invitado, debiste levantar el teléfono, debiste ir a tocar el timbre, debiste decir, la verdad es que me voy a quedar solo para esta fiesta. ¿Me invitás a tu casa que yo quiero venir? Esta es mi responsabilidad. ¿Hasta cuándo voy a seguir cargando con la responsabilidad de mi soledad, de mi angustia, de mi nostalgia, de no sé qué? Al otro. Es hora de que yo me haga cargo de estas cosas, porque estar solo en todo caso, significa darme cuenta de este hecho que es mi responsabilidad. Quizás yo hice algo para estar solo, quizás yo hice algo para seguir estando solo, quizás yo hice algo para mantener esta soledad en la soledad. No lo sabemos, quizás no hice nada, pero lo que seguro, les aseguro a ustedes en sus casas y a todos los que están aquí, les aseguro que seguro puedo hacer algo para salirme de esta soledad si de verdad quiero hacer algo, si de verdad. Ahora, si para salirme de esta soledad voy a decir como condicionamiento que el otro tiene que adivinar y tiene que aparecer la persona que quiere hacer lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiera, a la hora que quiero y de la forma que yo quiero, y no sé por qué no aparece esta persona, qué mala suerte que tengo yo, que estoy solo. Vamos. Sí. Tu nombre. Patricia. Tengo una pregunta. Pienso que un poco de soledad es saludable, pero quiero saber hasta qué punto. Y lo que pasa es que esta pregunta es una pregunta que uno podría adaptar a cualquier cosa, ¿no? Un poco de estrés es saludable, ¿cuánto sí? Un poco de éxito es saludable, mucho no. Un poco de marido saludable, mucho no. ¿Cuánto es esto, no? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Esa es la pregunta. La verdad es que la soledad deja de ser saludable cuando es más de la que vos querés. Sí, ya voy. Sí, claro. Vamos a la señora, la que atrás, ¿qué se llama? Mi nombre es Lidia. Lidia. Y te digo, yo soy al revés. Opté por esto. Hace 10 años que empecé a ser voluntaria del hospital, porque estaba con mucha depresión, rodeada de mucha familia, pero que yo no la sentía. Entonces, me sentí y dije, ¿por qué no ir a prestar una oreja? Y bueno, no sé si será un convencimiento, una aceptación tonta, pero realmente fui. Y cuando en casa me siento sola, bueno, estoy sola, yo me empiezo a recordar de todas esas historias y dije, ¿y de qué me quejo? Tengo hijos, tengo nietos, sigo con esto, a pesar de mis piernas, pero sigo haciendo. Y pienso que es una de las formas muy importantes de vencer la soledad. Claro, mi amor, pero yo te diría que un poco más que la historia de pensar de qué me quejo, ¿no? No tiene que ver con de qué me quejo. Tiene que ver con una cosa que vos encontrás y decís casi sin darte cuenta, y quizás sea todavía más meritorio, ¿no? Tiene que ver con la compañía que surge, no desde conseguir a alguien que me dé, sino de conseguir a alguien a quien darle. A dar. Y bueno, esta es la llave. No tiene que ver con lo que el otro tiene es peor que lo mío y entonces me consuelo. Tiene que ver con esto que descubriste, que es que dando te sentís acompañada. Claro, claro. ¿Entiendes? Estamos muy acostumbrados a pensar que en realidad es recibiendo cuando nos acompañamos. Para nada, para nada. Estar con alguien también significa estar con alguien a quien yo tenga ganas de darle y que tenga el deseo, la posibilidad y el requerimiento de recibir. Esto es estar acompañado. Muchas gracias. Fue bárbaro esto que dijiste. ¿Tenía ganas de estar conmigo, doctor? Pero yo siempre tengo ganas de estar con vos, siempre, bueno, me alegro. todo el tiempo. Todo el tiempo no hago otra cosa que... Estoy fascinada de alegría. Sebastián de Palomar, 30 años, pregunta, mi mamá siempre me dice que se siente sola. Este tema ya pasó a ser un reproche. ¿Qué puedo hacer para ayudarla y no sentirme culpable de lo que le pasa? Muy bien. Perdón, diré... ¿Cómo se llama Sebastián? Sebastián, sí. María Teresa, ¿qué puede hacer? Mira, Sebastián debe estar... ¿Dónde está? Que me llame. 30 años, María Teresa. Sí, no, bueno. Sí. No, pero bueno. No sabemos cuánto pesa, por ahí pesa menos de 34 kilos y es perversión. ¿Qué tiene que hacer Sebastián, de verdad? Yo pienso que la tiene que ayudar, tiene que estar con ella, pero tiene que dejarla sola. De a poquito, hablarle, contenerla, pero no abrumarse ninguno de los dos. Para decirles que el tema de la soledad da para mucho, me parece a mí que es muy importante y me parece que hay cosas que queremos decirles y que queremos recomendarles. La lectura, por supuesto. El encuentro con la familia, por supuesto. Los tiempos para compartir, por supuesto. El poder estar solo con uno, absolutamente. Pero también necesitamos que usted sepa que en realidad hay un montón de grupos humanos que están esperando que usted vaya a ellos, que no van a poder ir a buscarlos a ustedes. Si usted esté jubilado, están los grupos de jubilados que funcionan maravillosamente. Si a usted le gusta cantar, los grupos de coro que funcionan espectacularmente. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Si nos comprometemos y si usamos nuestra soledad como un motor, si nos damos cuenta que en última instancia, y esto es así, somos seres sociales.
podemos prescindir durante un ratito de la compañía del otro. Podemos acompañarnos de un libro, de una película, de televisión, de un amigo ocasional, pero también necesitamos sentir, necesitamos pertenecer, necesitamos estar en algún lugar junto con otros. Y lo que necesitamos es el cuento para el final de este programa, por supuesto, ¿sí? Gracias, Te escuchamos, claro. Jorge. Y el cuento es una buena compañía porque el cuento nos habla de sentirnos acompañados por otros, ¿no? El cuento dice que había un hombre, era un solitario, vivía en una ermita, en las afueras del pueblo. Vivía solo, absolutamente solo. Iba al pueblo de vez en cuando nada más. Se encontraba con sus amigos, tomaba un poco de licor, a veces jugaban algunos de esos juegos que jugaban con piedras en ese tiempo y volvía a su ermita porque le gustaba vivir solo. El hombre era un místico y entonces soñaba todas las noches, sueños muy reveladores, que le hablaban sobre el futuro, que le hablaban sobre las cosas importantes. Y un día empezó a soñar que en una semana iba a caer una lluvia extraña, una lluvia de color verde, que iba a contaminar todas las aguas y todas las napas, y que quien bebiera de ese agua iba a enloquecer. El hombre, creyendo que esto era un mensaje divino, bajó al pueblo para contarle a sus amigos, a los conocidos suyos de toda la vida, que juntaran agua, porque el agua contaminada iba a contaminar todos los pozos, todas las aguas, todas las napas. Nadie le quiso escuchar. Todos dijeron, sí, bueno, y nadie juntó agua, excepto él, que se dedicó a juntar agua de la lluvia, que se dedicó a juntar agua de los ríos y que juntó en grandes recipientes en su cueva agua como para él y para quienes quisieran tomar. Finalmente el día de la lluvia contaminada cayó y finalmente él bajó al pueblo y se dio cuenta que su sueño era verdad. Todos estaban locos, la gente se peleaba entre sí, nadie tenía ganas de hablarse, ya no jugaban, todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, se robaban sus cosas, estaban tratando de decretarse la guerra entre una mitad del pueblo y la otra mitad del pueblo. Él se paró en la plaza y le dijo, paren, paren, están locos, ¿entienden? Ustedes hacen así porque están locos, no se dan cuenta si ustedes son todos hermanos, si somos todos amigos, ¿cómo se van a pelear entre ustedes? ¿Cómo van a desconfiar de ustedes? Ustedes están locos, ¿entienden que están locos? Nadie quiso escucharlo, lo echaron del pueblo a patadas. El hombre fue hasta su cueva y al dormir tuvo una nueva revelación. Pensó que si la gente seguía tomando durante una semana el agua, se iba a volver loca definitivamente, ya no iba a tener arreglo. Así que con sus bidones de agua bajó al pueblo para decir, señores, yo tengo estos recipientes, tengo lleno de agua, tomen agua de esta, no les cuesta nada, no tomen más del agua contaminada. Esta vez lo embrearon y lo emplumaron y lo sacaron a patada del pueblo. El hombre se quedó en su ermita y ya fue empezando a dejar de bajar al pueblo. Y volvió a bajar cuando el agua contaminada ya no existía. Él estaba allí caminando entre la gente y la gente estaba loca, había quedado loca para siempre. Y como estaban locos, a nadie le importaba de nadie, a nadie le escuchaba a nadie, pero sobre todo, él se sentía tan diferente. Él sentía que ya no tenía con quién hablar, porque ellos, locos como estaban, hablaban entre sí, se comunicaban entre sí a pesar de estar locos. El hombre empezó a darse cuenta que por su cordura iba a quedarse al margen de todo, que él estaba bien con él, que vivía solo en la ermita, pero que a pesar de todo necesitaba pertenecer a estos que eran sus amigos. En un acto heroico, quizás muy triste, fue hasta el pozo del pueblo, que todavía guardaba agua contaminada, y tomó del agua contaminada. Nos vemos.